Qué penado. Dios les bendiga, hermanos. Primera de Corintios 7:35, la palabra de Dios dice así: esto digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. El mensaje para el día de hoy, hermanos, los dilemas matrimoniales en la iglesia. Estamos ya en el capítulo número 6, los Corintios y el matrimonio. Haciendo referencia al libro de los Corintios, pero también al pueblo o a la ciudad de Corinto, cuando Pablo y su carta con relación al matrimonio. Vamos a orar y luego vamos a la introducción y luego al tema. Oremos al Padre. Señor, gracias te damos por tu bendición. Gracias por cada hermano y hermana que ha llegado hasta aquí. Gracias, Padre, porque tenemos también algunos jóvenes. Bendíceles, Señor. Que tu palabra, Señor, sea de provecho para ellos, para todos, Señor, y que podamos conocer más de ti, de tu voluntad. En tu mano nos ponemos, en Jesús. Amén, 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 amén. Bien, hermanos, hemos estado estudiando durante algunas semanas los dilemas matrimoniales en la iglesia. No es el propósito y nunca será en estos estudios el hacer sentir mal a alguien, el crear juicio discriminatorio. No. El propósito es la sana enseñanza de la Escritura, que haya bendición para las familias, hermanos, y el aprovechamiento para cada uno de ustedes y cada uno de nosotros. Dice el texto, no es para tenderos lazo, no es para poner una trampa, no es para convencer a alguien en lo particular, sino para convencernos y ser convencidos todos con la palabra de Dios. No es para amarrar navajas tampoco entre los matrimonios. Y mire que hoy veo aquí algunas parejas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 que no está su pareja, que no está su cónyuge o cónyuge. ¿Cómo se dice? ¿Cómo quedamos? Cónyuge, ¿sí? O lleva U. Hermano Ricardo, ¿lleva U? No lleva U. O su esposo o esposa. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Pero al menos 10. Dice la Biblia que es para lo honesto y decente, para lo honesto y decente, y para que te puedas acercar a Dios sin estorbo. Hay mucha gente que no se puede acercar a Dios, es más, que no se acerca siquiera a Dios, no busca acercarse a Dios por el hecho de que hay algo que le está estorbando. Hay cosas en la vida de los matrimonios que a veces estorban y que muchas veces, hermanos, trae en lugar de bendición problemas. Va el caso de una vez. Escuche el caso y recuerde que no es un chisme, no es hablar mal de alguien, es un caso. Los pastores debemos tener mucho cuidado de los consejos que damos, definitivamente, porque cada caso que se presenta en relación a los problemas matrimoniales es diferente. Déjeme decirle, hermano, hermana, amigo, amiga, que su problema en el matrimonio es muy diferente al problema de su hermano o su hermana que está enfrente o detrás de usted. Las personas son diferentes, por lo tanto, las respuestas a cada necesidad, conociendo a fondo la naturaleza de cada situación, también el consejo es diferente. Una hermana en Cristo fue a buscar ayuda de su pastor. El pastor era un hombre muy bíblico, apegado a la palabra de Dios, y sin duda su consejo sería para tomarlo muy en cuenta, porque el asunto del que voy a hablar fue grave y delicado.
Ella, la hermanita, se había convertido a Cristo hacía ya algunos años. Siempre fue y desde entonces una mujer fiel a Dios, fiel a los cultos. Pero tanto sus hijos como su esposo nunca se quisieron acercar al Señor. Después de más de 30 años de matrimonio, ella vivía ahora sola con su marido. Sus hijos ya estaban grandes y su marido la maltrataba. Ella se acercó con el pastor, refirió esta situación y el consejo del pastor fue el siguiente: usted debe de sujetarse a su marido, obedézcalo en todo, dele un buen testimonio, así él por su testimonio se convertirá al Señor. Bueno, buen consejo del pastor, ¿verdad? Desde luego, bíblico. No mucho tiempo después, ella regresó al consejo del pastor. Lamentablemente ella llegó con el pastor con maltrato físico, golpes visibles, su rostro, y con una aparente amenaza de muerte: te voy a matar, por parte del marido. Ella estaba desesperada y sin saber qué hacer. No sabía en quién o en qué refugiarse. No quería ir a casa de sus hijos debido a que ellos, los hijos ya grandes, le habían pedido que se fuera del lado de su padre, a lo cual ella pues estaba de acuerdo. El pastor se limitó solamente a orar con ella y le volvió a aconsejar sobre el asunto: sujétese a su marido, obedézcalo en todo, dele un buen testimonio, así él por su testimonio se va a convertir al Señor. Este era el consejo. La hermana le confesó al pastor que no estaba ella de acuerdo con el consejo, estaba sufriendo, tenía miedo, tenía temor. Le dijo al pastor que había hablado con sus hijos, pero el pastor le dijo que no siguiera el consejo de los hijos, que siguiera el consejo bíblico, y ella regresó a su casa. El siguiente día, el pastor recibió una llamada no muy buena, una llamada trágica. Aquel hombre había acabado con la vida de la hermana, la había asesinado bajo los efectos del alcohol, la había golpeado hasta asesinarla. El día de los funerales de la hermana, el pastor llegó a tratar de hablar con los hijos, consolarlos, acercarse, pero cuando los hijos le vieron, inmediatamente le pidieron que se retirara y le culparon del terrible final de la vida de su mamá. Decían los muchachos, los hijos: si mi mamá no le hubiese hecho caso, ella estaría viva. Nadie más, ninguno de nosotros necesita consejo de usted. El pastor se retiró del ministerio a causa de la tristeza, dolor y vergüenza que le causó aquella situación, y se había dado cuenta de que su consejo no había sido el mejor. ¿Cómo ven, mis estimados llamados hermanos y hermanas? El consejo del pastor no había sido el mejor. ¿Por qué? Lo vamos a ver hoy. ¿Cuál hubiese sido su consejo? ¿Cuál hubiese sido el consejo que ustedes le hubieran dado a la hermanita? ¿Estaría de acuerdo en una separación temporal o definitiva? Y aún y con un posible final como este, si no está de acuerdo en que este consejo no era el mejor, ¿qué consejo le hubiera dado usted? Bueno, para pensar, ¿verdad? ¿Sí, amén? Para pensar. Este es un caso real, no es un caso ficticio.
es un caso verdadero. Muy bien, a veces también los pastores, hermanos, necesitamos aplicarnos más en la palabra de Dios y no quedarnos en un estado fariseico, por no decirlo superbíblico, porque muchas veces también a los pastores les falta estudio y comprensión de la Escritura, no para torcerla o acomodarla según, sino para entenderla mejor y dar el mejor consejo. Vamos con los Corintios y el matrimonio. Como mencionábamos en el capítulo número 2, si usted lo recuerda, la ley de la mención progresiva, este es el principio por el cual Dios aclara o declara progresivamente y a través de toda la Escritura cualquier tema, a medida que la palabra divina lo va desenvolviendo. Y aquí, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 7, es donde se aclara el tema del divorcio. Aquí queda bien aclaradito, va a ver usted que sí, aunque no termina el tema del matrimonio. 1 Corintios 7, 1 y 2. Si usted lo tiene, vaya siguiéndome. Dice la palabra de Dios: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, Pablo había recibido carta, se manejan varios temas, varias preguntas referentes al matrimonio, las fornicaciones, el adulterio. Yo no sé si aquí fue donde tal vez los pastores, los ministros de Corinto, tocaron el tema del celibato y le decían a Pablo, sería mejor que los pastores no tuvieran esposa, sería mejor que no tocaran mujer a causa de los pecados. Bueno, así creo yo lo mencionaban ellos, y Pablo aclara y habla acerca de la fornicación. La semana pasada hablábamos de la definición, o más bien la etimología o la raíz de la palabra fornicación, que es porneia, como pornografía, de prostitución, incluyendo adulterio, incesto y muchas otras figuras acerca de pecados de inmoralidad. Bien, hermanos, no cabe duda que los corintios, al igual que nosotros hoy en día, tenían dudas en cuanto a las relaciones matrimoniales, ya que a partir de aquí el tema se amplía y se aclara. Ahora, no solamente, hermanos, acerca de las relaciones matrimoniales y refiriéndome yo a la relación entre el marido y la mujer, sino en lo que envuelve las relaciones fuera del matrimonio, los adulterios, las fornicaciones, las deslealtades, los engaños, etcétera. Vamos al punto número 1, los solteros y las fornicaciones. Y aclaramos, ¿sí? La fornicación son las relaciones ilícitas entre personas que no están casadas, que son solteras, ¿sí? Que no están casadas. Cuando una de las dos personas ya está casada, cambiamos a la siguiente etapa del pecado, se le llama adulterio. Una persona casada con una persona que también está casada, o con una persona divorciada, o con una persona soltera, es adulterio. Entonces, fornicación. 1 Corintios 7, 8 y 9, 7, 8 y 9, dice la Biblia: digo pues a los solteros y a las viudas, porque también están solas las viudas, de antemano se aclara que no menciona viudos, pero de hecho la mayoría de los hombres viudos, o casi todos los hombres viudos en los tiempos bíblicos, inmediatamente después de enviudar se volvían a casar. Pero habla acerca de las viudas, que en la sociedad de aquel tiempo muchas veces quedaban solas. Dice: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Ahora, aclaro, hay algunos que piensan que Pablo era divorciado,
otros que piensan que Pablo había sido soltero toda la vida, algunos argumentan que por la posición que él tenía dentro de la religión judaica, él debía ser casado, o al menos haber estado casado, tal vez haber enviudado. Y como Pablo dice a los solteros y a las viudas que se queden como yo, pues Pablo dice: yo soy soltero o viudo. Y como soltero no era, entonces Pablo, ¿qué era? Viudo. Yo creo que Pablo era viudo. Dice el versículo 9: pero si no tienen don de continencia, o sea, el don de aguantarse y quedarse solos, sin una mujer o sin un hombre, ¿verdad? En el sentido de las relaciones conyugales, ¿sí? Es a lo que se refiere. Dice: mejor es casarse que estarse quemando. Mejor es casarse que estarse quemando, ¿sí? Entonces, ¿qué es estarse quemando? Estarse quemando es arder en el deseo de tener una pareja. Y hablando en el sentido bíblico, estricto, casarse. ¿Sí me explico, verdad? Sí, porque pues hay algunos que, si se están quemando, van y buscan a cualquiera por ahí, hombre o mujer, o lo que sea, en estos días, y desahogan el fuego impío e ilícito que hay en sus corazones, y dan rienda suelta a Satanás. Y lo que hacen, ¿verdad?, es darle la oportunidad a Satanás, ¿sí?, de ganar ventaja en el matrimonio. ¿Cómo de ganar ventaja en el matrimonio? Pues de entrometerse en medio del matrimonio. En este caso estamos hablando de viudos o solteros. Si el soltero se está quemando, que busque esposa. Si la viuda, el viudo, arde en deseos, que busque esposa. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, no cabe la menor duda que Pablo se refiere nada más a estos casos, nada más a estos dos, a los solteros y a las viudas, porque luego hay algunos que quieren aprovechar el viaje y, como se dice por ahí, se suben al carrito. En lo general es mencionado en el verso 1 y 2, pero lo acentúa en lo particular en los versos 8 y 9. Tengo aquí un comentario que quiero leerles. Dice: la presión sexual no es el mejor motivo para casarse, no, pero es mejor casarse con la persona correcta que estarse quemando. Muchos nuevos creyentes pensaban que todo lo relacionado con el sexo estaba mal, era erróneo, era pecado, y las parejas se estaban comprometiendo a no casarse. En este pasaje Pablo les está diciendo a las parejas que deseaban casarse que no deberían negarse a la práctica normal del deseo, evitando casarse. Esto no significa, sin embargo, que las personas que tengan dificultad para controlarse en lo referente a esto deban casarse con el primero que se les presente. Es mejor enfrentarse a la presión del deseo que tener que enfrentarse a un matrimonio infeliz. Y enseñábamos el año pasado, creo que por allá por principios del año, si mal no recuerdo, a los jóvenes y en las clases de los jóvenes, que este deseo que se va presentando en los jóvenes solteros y que los hace ser como una olla de presión que está por explotar, deben de aprender y deben de entender que es un deseo que puede controlarse o que puede cambiarse la estrategia de salir de esa situación por medio del deporte, por medio del trabajo, por medio del estudio y de muchas otras cosas que ayudan a los jóvenes en la vida cristiana a no darle ventaja al diablo. Entonces no, cuando la olla de presión está por explotar, no tienes, ¿verdad?, por qué decir, bueno, es que la Biblia dice que es mejor que me case a que me queme. Entonces, con el primer greñudo, con la primera chorreada que se les acerque, buscarse para casar, buscarle o agarrarle para casarse, ¿verdad? Y estamos hablando del matrimonio, no de los deseos sexuales ilícitos.
mucho menos de las prácticas sexuales ilícitas. Número 2, los creyentes y el matrimonio. El consejo de Pablo no se limitó a los solteros, ahora aborda a los casados y a sus problemas. 1 Corintios 7, 5 y 6. Dice la Biblia: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Ahora, ¿qué nos está diciendo Pablo ahora? Nos dice que el hombre y la mujer no deben de negarse el uno al otro. Refiriéndose al matrimonio. Ahora, este no es motivo, ¿verdad?, para que el hombre o la mujer presionen a su cónyuge o cónyuge, ¿qué era? Ese, muy bien. Con este texto bíblico, y sean muy bíblicos para algunas cosas y para las otras nada bíblicos. Pablo aborda el problema de los casados y está abordando el problema de creyentes casados, ¿sí? Enseguida hablaré de los matrimonios mixtos, pero ahora habla de dos que son creyentes. Y dice la Biblia que habrá ocasiones en los que la relación conyugal de la pareja se verá interrumpida por un breve periodo de tiempo. Ahora, aquí Pablo no está hablando acerca de una enfermedad, porque en el caso de una enfermedad de cualquier tipo, se sobreentiende la situación, pero habla acá más bien de un acuerdo a causa de problemas dentro del matrimonio, que pueden llevar a que Satanás tome ventaja también sobre el asunto. Y dice la Biblia que cuando hay una situación en la cual el matrimonio de creyentes tiene que tomar un tiempo de separación, debe de ser por acuerdo mutuo y para ocupar ese tiempo en la oración. Es lo que nos dice el texto. Si lo leímos bien, ¿verdad? Para ocuparos sosegadamente en la oración. Y luego Pablo acerca más a el asunto cuando dice: y volveos a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y habla de lo siguiente: como en cualquier relación, y yo asemejo esto, hermanos, del matrimonio con la relación del creyente con Dios, es más, incluso con la relación de la iglesia con el mismo Señor, ¿verdad? Porque cuando hay un problema y no se ora a Dios por este problema entre el individuo y Dios, o entre la iglesia y el Señor, lo primero que se hace es dejarse de hablar, luego dejarse de escuchar, después alejarse, y en el alejamiento Satanás se mete, y después de alejarse, lo que pasa es que hay una separación muchas veces definitiva. Eso es lo que pasa, hermanos, una separación definitiva. ¿Qué pasa en un matrimonio? A ver, ¿qué pasa en un matrimonio? Empieza a haber problemas. A veces los problemas son causados por los dos, a veces nada más por uno en el matrimonio. Y empieza a haber una separación. Primero dejas de hablarle, dejas de escucharle, empiezan a poner una barrera y una separación entre ambos. Satanás se mete, viene la tentación a causa de la incontinencia, ¿sí? Porque no se contienen, y el hombre busca a otra mujer o la mujer busca a otro hombre. ¿Por qué? Porque el acuerdo no fue entre los dos, no fue vamos a orar por esta situación, vamos a hacer algo por nosotros, vamos a ponerle a esto, vamos a poner esto en las manos de Dios. Simple y sencillamente aquí la cortamos y se terminó el asunto. ¿Entendemos esto, hermanos? De ahí el consejo debe de ser por un mutuo acuerdo, por un tiempo no muy prolongado y para orar al Señor. Desde luego, hay quienes se detienen a examinar más la parte de la concesión
y el mandamiento, o sea, en la separación y en el tiempo, y no miran la parte central del consejo. Y la parte central del consejo es que Satanás no gane ventaja alguna. ¿Podemos entender esto, hermanos? O sea, aquí el punto central no es, hermano, entonces sí me puedo separar, hermano, entonces sí nos ponemos de acuerdo, porque hasta el gobierno ha ganado ventaja en ello, y Satanás se ha aprovechado. Antes eran divorcios necesarios, divorcios obligatorios, divorcios de mutuo consentimiento, y ahora, aunque no consienta la parte afectada, la parte que afecta se puede divorciar. Primero llegaron al mutuo consentimiento, es que los dos quieren, y hasta ahí llegamos nada más. 1 Corintios 7, 10 al 12. 10 al 12. Vaya conmigo al 10. Porque a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y esto lo hemos estado estudiando ahí en el Génesis y también en Mateo, Marcos y Lucas. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Seguimos hablando todavía de los matrimonios entre creyentes. Cuando Pablo menciona que lo que él dice es un mandato de Dios, se refiere a que es algo que estaba escrito allá en la ley, allá en el Génesis, ¿sí? O en los evangelios, que aunque creo que a este tiempo es muy probable que Pablo no haya leído todavía alguno de los evangelios, pero nosotros sí lo tenemos en los evangelios. Dice, mando no yo, sino el Señor. Ahora, cuando Pablo dice, mando no yo, sino el Señor, él más que nada se refiere a que no, él no lo está tomando de algún versículo allá en Génesis, allá en la ley, o algo que haya dicho el mismo Señor Jesucristo a él mismo cuando le apareció, o que lo haya escuchado él de algún otro de los apóstoles, ¿sí? Mando no yo, sino el Señor, o yo digo no el Señor. Porque luego hay algunos hermanos que dicen lo siguiente: es que cuando Pablo dice, digo no yo, dice el Señor no yo, que Pablo se refiere a que no es un mandato de Dios, que es un consejo nada más, que es algo que no es inspirado. Cuando Pablo dice, otra vez, hermanos, quiero dejarlo claro, mando no yo, sino el Señor, Pablo está afirmando que es algo que está en la Escritura. Cuando Pablo dice, yo digo, no el Señor, Pablo no está diciendo definitivamente que lo que él dice no tiene apoyo o sustento divino. Le voy a decir por qué. Porque lo que Pablo dice y está escribiendo es ahora inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces es también palabra de Dios. Otra vez, cuando Pablo dice el Señor, está escrito. Cuando dice Pablo, digo yo, se está escribiendo. Los dos son palabra de Dios. Los dos son inspiración de Dios. De concesión, porque Pablo habla de concesión, y creo que, no sé si leí hasta el 12, dice el versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y aunque este texto ahora va más allá, va hacia los matrimonios mixtos, vamos a entrar en ello un poquito más adelante. Ahora, quiero que veamos algo, hermanos, interesante. La palabra que Pablo usa para separarse, donde dice que la mujer no se separe, ahí en el versículo número 10, ¿sí? y el 11, y si se separa, quiero decirle lo siguiente, hermano, hermana, para matrimonios de creyentes o para matrimonios mixtos,
La palabra griega de la que hablábamos la semana pasada un poquito, que es horizo, que significa separarse, es poner espacio, partir, irse, alejarse, apartarse, bueno, separarse. Pero no se usa, y Pablo no usa de la palabra propiamente divorcio, que es apostación o apostasio. La palabra apostasio, que es la palabra griega de donde viene divorcio. Muy importante notar esto, porque cuando Pablo habla de divorciarse o de casarse, cuando dice quédese sin casar, es como les explicaba yo la semana pasada, no está hablando de un permiso de divorcio, sino de una prohibición a volverse a casar. O sea, Pablo dice, ok, si se separa, quédese sin casar. Y luego algunos argumentan, ahí está, pues si se va a quedar sin casar, es porque ya se divorció. No. Siempre buscando, ¿verdad?, cómo acomodarle a la escritura para provecho de, ¿no? Pablo dice, si se separa, o sea, si se pone distancia, no se case otra vez. O, ¿qué dice? Reconcíliese con su marido. Siempre, ¿verdad?, buscándole por ahí un acomodo, pero no, de ninguna manera. Muy importante que Pablo está tocando solamente el asunto de separarse, no un asunto de separación legal y definitiva, sino una separación temporal y condicional a la reconciliación. El mandato de Pablo en cuanto a la permanencia del matrimonio, ahí de Romanos 7:10, viene de Génesis 2:24, ¿verdad?, cuando dice que van a ser uno solo, ¿sí? Y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, ¿sí? Y de Marcos 10, 2 al 12. Vamos a Marcos 10, 2 al 12. Mire, hermano. Vamos a leerlo ahí. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahora, le voy a llevar un poquito de enseñanza. No pierda, ponga el dedo en esa cita y busque ahí en Mateo 5. Busque en Mateo 5. Mateo 5. Y vamos a ver el verso 32. Voy a leer el verso 32 y ponga por favor atención a este versículo. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Póngale atención al texto, por favor, ¿sí? Póngale atención al texto. Ahora, regrésese otra vez a Marcos, versículo 10, ¿sí? Versículo 11 y 12. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio.
¿Cuál es la diferencia entre Mateo y Marcos? A ver si alguien puede ver la diferencia que existe entre estos dos pasajes. ¿Alguien ya la descubrió? ¿Alguien descubrió la diferencia? Que en Mateo dice a causa de fornicación. Gracias, hermana. ¿Y por qué en Marcos no? ¿Por qué en Marcos no? Ahora, yo le voy a decir por qué. Mateo está escribiendo a lectores judíos que conocen de la ley y que a causa de la ley viven, por decirlo así, viven para la ley o viven por la ley, están apartados todavía de la gracia. Sin embargo, Marcos escribe para un público más plural, menos judaico, que ni conoce la ley. Por eso Mateo escribe las palabras de Jesús con referencia al pueblo judío, a no ser por causa de la fornicación, porque el pueblo judío conocía que en la ley decía que a causa de fornicación podían dar carta de divorcio, ¿sí? Pero nosotros, ¿cuál ley tenemos? Si nosotros no estamos bajo la ley. Por eso Marcos al pueblo gentil, al pueblo no judío, no escribe a causa de la fornicación. Cuando hoy en día el creyente judaizado quiere introducir el permiso de el divorcio, siempre usa Mateo, porque ahí dice a causa de las fornicaciones. Cuando no sabe, no entiende y se pierde en el analfabetismo bíblico, muchas veces lee Mateo y dice, caray, ¿dónde? Sí decía, antes decía, ¿no? En Mateo nunca ha dicho a causa de fornicación. Esto es, ¿verdad?, abundando un poquito en el tema de la sinopsis, o sea, del punto de vista entre un escritor y otro escritor. Uno hacia los judíos a causa de la ley, a causa del conocimiento de la ley, y el otro a un pueblo que vive sin la ley. Los gentiles no tenían y no tienen ley. Entonces, la sugerencia de Pablo está basada en el mandato de Dios y lo aplica a la situación que estaban enfrentando los corintios. Pablo clasificaba el mandato como sugerencia, el mandato bíblico que ahora nosotros tenemos ahí como sugerencia, porque no era un principio también eterno, mientras que el otro es una aplicación específica. Está de más decir, para gente que vive una situación similar, que la sugerencia de Pablo es el mejor consejo que ellos podían obtener, pero era un hombre de Dios, un apóstol, tenía la mente de Cristo y el Espíritu Santo le dictaba lo que él escribía. Entonces el consejo de Pablo vale para nosotros lo mismo que la palabra allá en Génesis o en Marcos, porque ¿quién es el que le está diciendo a Pablo lo que debe de escribir? Es Dios mismo, Jesucristo. Esta es palabra de Dios. Entonces, cuando él dice consejo y cuando él dice mandato, es palabra de Dios, definitivamente. Entonces, el matrimonio, hermanos, y aquí voy a una situación media curiosa que yo les he estado repitiendo en las diferentes clases. El matrimonio es de origen terrenal, disfrútelo porque termina con la muerte. El mismo apóstol Pablo en Romanos da cuenta de ello, y aunque hay quienes sugieren que no se trata de un tema acerca del matrimonio, para mí lo es. Vamos a Romanos 7, 2 y 3. Ahora, no es para mí, o no lo es para mí en el sentido de yo soy terco y no me interesa lo que digan los demás, para mí habla del matrimonio, sino que ahorita que lo leamos va a ver por qué para mí lo es, y vamos a ver si habla o no, y si se refiere o no al matrimonio. Dice la Biblia, 7, 2 y 3. Bueno, desde el 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, los romanos, que eran judíos pero vivían en Roma, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Se está hablando de que el hombre está sujeto a la ley mientras está vivo. Ya muerto, ya la ley
no tiene poder sobre el hombre. Pero mire lo que dice el 2 y el 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, de que los hermanos, cuando se pelean con las hermanas, tengan cuidado de lo que comen y de lo que beben y del lonche que les echan, ¿verdad? Porque dice la Biblia que lo que libera a la mujer del marido es la muerte, ¿sí? Y hermanas, estoy hablando a las hermanas, ustedes son creyentes, no pongan en práctica, ¿verdad?, lo que el diablo quiere, ¿sí? Échenle buen lonche al marido, ¿sí? No vayan a querer enviudar de pronto, ¿sí? Romanos 7, 2 y 3 nos dice la palabra de Dios que la mujer está sujeta al marido mientras éste vive. Una escritora citaba, casi nunca pongo notas de escritoras y se me hace raro, me pongo los lentes. Sí, un escritor citaba, yo nunca tomo citas de escritor femenino. Pablo no estaba tratando de decir nada en cuanto al matrimonio, divorcio, adulterio en este texto. Él está hablando de la ley, de morir en Cristo, pero yo definitivamente, hermanos, cito, Pablo usa el matrimonio y la libertad del mismo para hablar también acerca de la ley y morir a la ley. 1 Corintios 7:39. 1 Corintios 7:39. Lo tiene. Dice la Biblia: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ahora, y este es otro punto bien interesante y muy triste para mí, de veras, se los digo, porque he dado consejo yo también a mujeres viudas, creyentes, jóvenes, y el consejo, hermano, no es otro, es un consejo muy sencillo. Hermana, tú estás joven, va a haber quien va a buscarte, va a haber quien va a tocar a la puerta de tu corazón, con unas flores, con un regalo, con palabras bonitas. Busca que primero ame al Señor y luego, si está en la voluntad de Él, cásate con Él. Pero no te la creas de cualquiera que allá en la calle te cierra un ojo. No. Dice la Biblia que una mujer viuda puede casarse, pero dice que sea en el Señor. ¿Qué significa que sea en el Señor? Por ejemplo, ¿cuál sería el matrimonio para una señorita que anda buscando casarse? Pues que busque un joven creyente, que sea soltero, ¿verdad? Es para una mujer soltera, no es para una mujer divorciada, no es para una mujer separada. Dice la Biblia que cuando pasan estas cosas, Satanás gana ventaja. Y vaya que si gana ventaja Satanás. Porque, dígame usted si no, hermano, hermana, ¿qué compromiso tiene un hombre? Fíjese usted nada más, ¿verdad? Que se encuentra por ahí una viudita, ¿verdad? Se le arrima. La viudita tiene necesidades. Primero tiene necesidad de compañía. Tiene necesidad, si tiene hijos, de que alguien vea a sus hijos. Entonces el corazón de esta mujer está abierto y cualquiera viene, llega, toma provecho y luego se va, ¿o no? Así es. O sea, la ventaja que toma Satanás en todas estas circunstancias es tal que debemos de tener cuidado en nuestros matrimonios. Una viuda puede casarse ¿con quién? Pues con un soltero,
o con otro viudo, ¿sí? Ayer me platicaba un pastor, el viernes, me decía, pues llegó un hombre, hermano, a la iglesia, pues llegó, oraba, platiqué con él, se había congregado en otro lugar, luego trajo a su hijo, un joven, pero nunca conocía a la esposa, Ya en el tiempo él me dijo, quiero participar, pastor. Bueno, pues yo no lo he conocido bien usted, ¿qué quiere participar? O quiero cantar. ¿Y qué quiere cantar? No, pues que quiero cantar. Ah, sí, canto. Dice el pastor, pues bueno, a mí me pareció, está bien que cante. Pasó y cantó, y se movía, y bailaba. ¿Verdad? Dije, no, pues ya no canta nunca más, ¿verdad? No canta nunca más. Pero un día llegó y me dice, pastor, quiero empezar a tener cultos ahí en mi casa. No, le dije, no se puede. Ah, no, pero me dice, pero primero el pastor, el hermano, empezó a ir al culto de oración de las hermanas. Las hermanas se reunían así como aquí la femenil, y él empezó a ir. Y yo lo veía porque yo acompañaba a mi esposa, ahí estaba, y veía que él llegaba y se sentaba y ahí estaba. Entonces una hermana viene y me dice, pastor, nos sentimos incómodas con el hermano porque pues mi esposa tiene, quién sabe si será viudo o será... Y no, hermano, y si yo le dije, no puede venir es culto de mujeres. Y me dice, ¿y usted por qué viene? Ya, pues porque yo soy el pastor y aparte yo enseño. No, pues bueno, está bien. Y luego vino que quería tener cultos en su casa. Y le dije que no y se fue de la iglesia. Entonces yo tenía mi cierta situación ahí en mi mente, y otro pastor de una iglesia por acá de Juárez me habló para preguntarme, oye, empezó a venir este hermano y dice que viene de ahí de contigo. Ah, no, aquí se reunía, pero aquí no era miembro. Y pasó así. Ah, bueno, está bueno. No, pues está bien. Es que quiere entrar al instituto, pues tú sabes. No, pues que como a los dos años graduó y le habló, pastor, gradué del instituto, ya estoy listo, quiero empezar una obra y quiero ver si usted puede ponerme en una obra. Dije, no, hermano, no puedo. No, nosotros no. Y me habla otro pastor, todos del mismo compañerismo. Oye, pastor, es que viene tal hermano y quiere empezar una obra y nosotros tenemos allá en Veracruz una obra que queremos empezar y lo queremos poner allá. Bueno, pues yo no te lo recomiendo. Dice, bueno, no me hizo caso el pastor, lo mandaron a la obra, dice, y como un año después me habla y me dice, oye, no, hombre, te quería contar, ¿te acuerdas de tal hermano? Sí, pues lo mandamos a Veracruz de misionero. Pues no te dije que no te lo recomendaba. No, hombre. Llegó allá y como a los 3 meses se llevó a una hermana de la iglesia, una hermana casada de la iglesia. Siempre el consejo es tener cuidado y hacer las cosas en el Señor. Y es el consejo que Pablo les da a las viudas en este caso. Dice, ¿qué versículo era el que les leí? El 39, ¿verdad? Con tal que sea en el Señor. Libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ese con quien quiera no se refiere a en el mundo, se refiere que se puede casar con quien sea según el Señor, ¿sí? Según el Señor, ¿sí? No con cualquiera, no con un cualquiera, vaya, sino con cualquiera en el Señor, en el Señor. Bueno, hay quienes toman el consejo y quienes no. 3, matrimonios mixtos. ¿Qué son matrimonios mixtos? Matrimonios mixtos son un hombre creyente y una mujer que no es creyente. Hay, sí, y muchos. Sí, hay muchas mujeres que fingen ser creyentes y al final del día no lo son. Como hay muchos hombres que dicen ser creyentes, que dicen conocer a Cristo y tampoco lo son. ¿Sí? Una mujer creyente con un hombre inconverso, un hombre creyente con una mujer que es inconversa. En alguna ocasión oí yo que, y nada más oí, ni lo confirmo ni lo afirmo, ¿verdad? Oí, y me lo dijeron aquí en el oído, ¿sí?
de lejos, no así en secreto. Es que ahí en el grupo donde yo me reúno, y no voy a decir que es un salón del reino, ni que son testigos sin Jehová, no voy a decir, ¿sí? Me sugirieron que me separe, que me divorcie de mi marido y que me case con alguien aquí del grupo. ¿Sí? Hay grupos que lo hacen, ¿sí? Animan a los miembros a divorciarse y casarse con otros miembros que también se divorciaron y que son de ahí de ese grupo. O solteros, pero que son de ahí del grupo. Pablo se ocupa de proveer palabra de Dios respecto a este tipo también de situaciones. 1 Corintios 7, del 12 al 15. Dice: y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone, ¿sí? Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ahora, aunque voy a hacer un comentario algo extenso al final, pero estamos hablando de una relación normal, ¿sí? Donde tanto el hombre como la mujer viven un matrimonio socialmente hablando y moralmente hablando normal, ¿verdad? Aunque no son los dos creyentes. Digo, porque en una situación donde hay golpes, donde hay maltrato físico, donde hay maltrato emocional, ¿verdad? Yo lo he dicho así, lo he dicho desde aquí y lo repito, ¿verdad? Si una hermana es maltratada, no solamente tiene la ley moral de Dios y el consejo de la iglesia, sino también tiene a las leyes terrenales a las cuales debemos de someternos para hablarle a la policía y que se lleven al abusador. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aquí la hermana 2 o 3 veces ha hablado a la patrulla, ahí se han llevado al hermano, ¿sí? Entonces, es broma, no es cierto. No vayan a querer después las hermanas irse contra el golpeador, ¿verdad? Pero estamos hablando de una situación normal. En otra situación hasta la cárcel va el individuo, ¿sí? Y ahorita no es de que va a la cárcel, paga una fianza y lo saca, ¿no? Directito al bote. Y ahí se queda a cubrir el proceso, ¿sí? Y ahora se persigue ya no solamente por el dicho de la mujer, por oficio, el maltrato a las mujeres, ¿sí? Sí lo han visto todas las mujeres, ¿verdad? En la tele. ¿Sí? ¿Las han llevado un curso de eso? ¿También? ¿No les han llevado un curso? ¿No? Sería bueno dar un curso de eso aquí en la iglesia, ¿verdad? Para las mujeres maltratadas, ¿sí? Terminan todos los hermanos en la cárcel, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de matrimonios mixtos, ¿sí? Bueno, a lo mejor el que hace esto no es creyente, pero dice nuestra lección, hermanos, acerca de esto, que nunca hay una concesión siquiera, de todos modos, de consentimiento de divorcio, aun y aunque no están los dos en Cristo, aunque los dos no son creyentes, no le da permiso al creyente de separarse, no le manda mucho menos a separarse. Debido al deseo de servir a Cristo, algunas personas en la iglesia pensaban y han pensado y piensan todavía que deben separarse de los inconversos y juntarse o casarse con cristianos. Pero Pablo aquí enseña y contundentemente que ni el hombre debe abandonar, y fíjese cómo dice abandonar. Es que está hablando de un matrimonio que, aunque es mixto, ¿sí?, está llevando una buena relación. Por eso dice abandonar. Ya ni siquiera dice separarse, no dice dejar, dice abandonar. O sea, el que deja, abandona. El que deja es el que ahora está mal en su relación con el otro, ¿sí? Yo, por ejemplo, ¿verdad?, les puedo dar ejemplos de ello. Bueno, más adelantito lo doy, ¿sí? Voy a dar un ejemplo acerca de este asunto de abandonar. El cónyuge cristiano debiera procurar ganar al que no lo es para Cristo. Hubiera sido fácil racionalizar la separación, pues es que no son creyentes los dos, no se llevan bien. Sin embargo, Pablo hace una diferencia firme
y hace una defensa en favor de la unión con el no creyente, agregando que debe ser una influencia positiva en el matrimonio. Hay diversos comentarios bíblicos que afirman que Pablo da permiso de divorciarse en el 7:11 cuando dice y se separa. He hecho comentario de esto, ¿sí? Pero bueno, ya vimos, ¿verdad?, que no habla del divorcio, sino solamente de tomar una distancia entre ambos, que puede ser, ¿verdad?, física o de tiempo, con un propósito, ¿sí? La palabra soltarse, aflojar, divorciar, etcétera, del 7:27, vamos al 7:27 de Corinto, dice, estás ligado a mujer, lucis, estás ligado, no, la palabra ligado es unido, no procures soltarte, y soltarte sí se refiere a divorciarse, es la palabra lucis, que significa divorciarse. Estás ligado a mujer, no procures divorciarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Contrario a la explicación, ¿verdad?, Pablo nunca habla, como en el ejemplo que di hace unos momentos, de un permiso para divorciarse, sino más bien un mandato de no hacerlo. Un mandato de no hacerlo. ¿Estás casado? No procures divorciarte, ¿sí? Número 4, creo que este es el último punto, y si no lo es, pues lo hacemos el último punto. No, así es el último. Nuevos creyentes. Ahora, ¿qué de los nuevos creyentes? Pongan así las antenitas, pónganlas así, ¿sí? Y algunos tal vez no van a estar de acuerdo con todo lo que voy a comentar a continuación, pero es lo que yo he entendido a través no solamente de la experiencia aquí en la iglesia, sino en muchas otras, y me da pie a sentir, a confirmar que la palabra de Dios, ¿verdad?, tiene para todos y para todos los casos nuevos creyentes. Van, algunas preguntas, preste atención. ¿Y qué de los que en su pasado como inconversos se divorciaron y ahora, conociendo a Cristo, se quieren casar? ¿Nos casamos o no? ¿Y qué de aquellos que se divorciaron, se volvieron a casar y ahora se están convirtiendo a Cristo? ¿Y qué de quienes no están casados, viven en unión libre, pero antes fueron casados con otra pareja y ahora conocen a Cristo? Hasta parece que los conocí a ustedes, ¿verdad? Yo hace 13 años. ¿Y qué si estuvo con una pareja sin casarse, tuvo hijos, pero ahora vive en matrimonio con otra pareja y se han convertido a Cristo? Estos son los casos, hermanos, de los nuevos creyentes. Cuando hice esta tesis, esta es una tesis, es un trabajo de estudio bíblico, y fue hace 10 años, fue en el 2010. Estábamos sentados algunos pastores platicando todos estos temas y hablando acerca de los temas, de todos los temas que rodean las iglesias, y de esto es de lo que están llenas las iglesias cristianas. Por eso dicen allá los católicos, no, hombre, es que en esa iglesia van puros pecadores, puros que ya pasaron por todo, puros que... ¿Y sabe qué? Sí es cierto, hombre, sí es cierto. ¿Qué? ¿Y qué de todo esto? Tal vez usted ha podido leer, oír, ver o conocer de algunos casos complicados de segundos matrimonios en este estudio o en otras familias. Tal vez ha oído de algunos otros casos más difíciles de entender. Quizá hasta alguna vez haya hecho algún juicio sobre alguna situación de lo cual ahora ya no están seguros si estaba en lo correcto o no. La misma situación vivían los hermanos de la iglesia en Corinto. Y al igual que mis preguntas al principio, nuevos creyentes preguntaban a Pablo sobre su situación. ¿Qué hago?
¿Qué hago? ¿Sí? Como aquella mujer, ¿verdad? Ve y llama a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos, 5 hombres, ¿se acuerdan? Estudiamos esto la semana pasada. Has tenido, y con el que ahora estás no es tu hombre, no es tu marido. Señor, encontramos a esta mujer adulterando sola. Yo no sé si así llegaron los fariseos, porque nomás traían a la mujer, no había ningún hombre ahí, ¿verdad? Entonces Jesús, escribiendo en tierra, les dijo: el que esté sin pecado arroje la primera piedra, ¿sí? Y todos empezaron a dejar o a arrojar las piedras, pero al suelo, ¿verdad? Entonces Jesús se levantó y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer le dijo: todos se han ido, no hay ninguno. Y el Señor le dijo: ni yo tampoco. Levántate, vete. Y esta última parte es la importante, hermanos: y no peques más. O sea, la parte importante, hermanos, en el mensaje, que no es tender lazo, es para vuestro provecho, y es para que no os tiente Satanás. Es no solamente, hermanos, porque algunos piensan que solamente el Dios te perdona, Dios es bueno, vete, Dios en su amor te agarra y te abraza. Al final es: no peques más, no peques más. Algunos están todavía, ¿verdad?, traumados por haber fracasado, por así decirlo, en un matrimonio. Acuérdate que el matrimonio es temporal nada más, ¿sí? Además, es tan temporal que muchos viejitos de 80, 90 y tantos años, cuando se les muere la esposa, cuando se les muere el esposo, dicen: pues ya ¿qué más? Ya se acabó, mejor yo también me muero, y cierran los ojitos y se mueren. Es temporal, se termina, se acaba, ¿sí? El matrimonio en este tiempo, ¿verdad?, de tener hijos, ver a los nietos, etcétera, 30 años, 35 años, y ya después los viejitos son para disfrutarse del uno al otro nada más, y es temporal y se termina. Pero lo eterno, el estar con Dios, la salvación de el alma, eso es eterno. El Señor dice: sí, en cuanto a tus relaciones matrimoniales estás bien, pero no peques más. De aquí en adelante haz las cosas correctamente. Tal vez ustedes han leído, hermanos, tal vez no la historia de Esdras. Yo lo invito a que la lea. Es más, vamos un poquito de Esdras. Al cabo nos quedan unos minutos todavía. Esdras, Nehemías, Esther, Job. Primera y segunda de Crónicas, Esdras. Se trata de lo siguiente. Tal vez me voy a adelantar. Se trata de lo siguiente. Expulsión de las mujeres extranjeras, ¿sí? Nada más voy a leer algunos textos. Usted puede leer todo el libro. Yo no voy a leer algunos textos. 5. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes. 10:5. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pueblo, a causa del pecado de los del cautiverio, e hicieron pregonar, dice el 8, y el que no viniera dentro de 3 días, y me voy a adelantar mucho, hermano, usted lo lee después todo y ahorita se lo platico. El 10, ¿qué dice el 10? Aquí está. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres,
y haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Ahora les platico rápido. Usted lo lee, usted lo puede leer después. Dios había ordenado al pueblo de Israel que los varones no tomaran mujeres de otros pueblos. Los judíos desobedecieron, los hebreos desobedecieron, tomaron a las mujeres, tuvieron hijos con ellas, y luego viene un mandato para el pueblo de Israel, y el mandato fue que todos los varones que habían tomado mujeres extranjeras se separaran de ellas y que se apartaran de ellas y que las despidieran. De ahí se toma un consejo, ¿verdad? O un punto de vista, que bueno, yo lo respeto, no lo enseño de la misma manera, pero lo respeto, que dice lo siguiente, que si en la iglesia tenemos matrimonios que fueron antes divorciados, que llegaron así en esa condición a la iglesia, entonces el hombre debe de dejar a la mujer, debe separarse de ella y despedirla, porque están en adulterio, ¿verdad? Están en adulterio. Ahora, he hablado de esta situación y de lo que Dios ve y cómo lo ve, y de las consecuencias que trae a la vida de cada creyente, y cómo Dios ha de tratar con cada uno de ellos de diferente forma por el pecado y la situación también en la que viven cada día, ¿sí? Pero yo no creo que leyendo la historia de Esdras suceda lo mismo en la iglesia. Yo no lo creo, hermanos. No veo yo acá un divorcio, un segundo matrimonio, una juntamentación, como dice mi hermano, o sea, que se hayan juntado nada más y que se juntaron con una, con dos o con tres. Es algo muy diferente lo que sucede en el libro de Esdras, aunque sí nos invita a separarnos de aquello que no está y que no es correcto delante de Dios. Creo que no tiene manera de comparación en cuanto a los divorcios y segundos matrimonios que llegan a la iglesia. Ahora, le voy a decir algo de una vez, hermano, y lo he repetido muchas otras veces. Esto es para los matrimonios que eran inconversos y que se divorciaron, se separaron, se volvieron a casar, tuvieron 5 maridos las mujeres o tuvieron 5 mujeres los varones y conocieron a Cristo y ahora están en una relación matrimonial en el Señor. Que a creyentes que toman la decisión de divorciarse y quieren que se les mire como se les miró a aquellos hermanos que en ignorancia cayeron en ese pecado. No es lo mismo. Hermano, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el creyente ya sabía y toma la decisión a sabiendas y dándole la espalda al Señor y a su palabra. Esa es la diferencia. El inconverso no sabía, era ignorante, y su ignorancia lo llevó a hacer muchas cosas, no así el creyente. En 1 Corintios 7:24, hermanos, 1 Corintios 7:24, digo porque algún día fui a Esdras, porque algún día, hermanos, tal vez tocando el tema, alguien lo va a llevar allá, ¿verdad? Esdras, y le va a decir, no, en el libro de Esdras Dios ordenó a los varones que dejaran a las mujeres. Esto era otra cosa, ¿no? Nada que ver, ¿verdad?, con el asunto de los matrimonios, divorcios y segundos matrimonios. 1 Corintios 7:24. Por eso nadie debe de divorciarse. Cada uno, hermanos, en el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. Hay mucho más que estudiar, ¿verdad? Pero Pablo está hablando de los matrimonios mixtos, de los matrimonios entre creyentes, de las viudas, de los solteros, y yo no sé de cuánto más por ahí esté hablando Pablo. Pero yo estoy convencido y seguramente, hermanos, ahí en la iglesia de Corinto había situaciones bien, pero bien extremas. Bien, pero bien extremas. Así bien tremendas. ¿Quiere ver una? Mire, ahí en el 6, en el 5. En el 5. 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación aún se nombra entre los gentiles,
tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Híjole, imagínense, ¿verdad? La iglesia de Corinto, no, tremenda. Ahora, le digo por qué, hermano, la iglesia de Corinto fue fundada en un puerto comercial, en un puerto que también era lleno de paganismo, donde los marineros, así como se dice, ¿verdad? Los marineros en cada puerto, ¿qué? No se lo saben. En cada puerto tiene no se lo saben, una flor, sí, una flor. En cada puerto una flor. Los marineros llegaban a los puertos, buscaban, definitivamente, ¿verdad? Estamos hablando del mundo y de la impiedad del mundo, ¿sí? Buscaban los lugares de prostitución. Entre los marineros se dice, a mí no me consta, solamente lo he oído, que hay mucho, ¿cómo se dice?, homosexualismo, cosas como estas, ¿verdad? Cosas ruines. Y la iglesia se fundó en esa ciudad, donde había de todo, ¿sí? Entonces, Pablo está hablando de una iglesia donde hay gente de todo tipo. Y dice Pablo, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Ahora, todos los consejos que da hacia atrás los está dando a matrimonios mixtos, a viudas, a solteros, a matrimonios que tienen problemas que tienen problemas, ¿sí? Y los exhorta a que permanezcan, ¿verdad?, así como fueron llamados. Yo tengo una pregunta para ustedes en relación, ¿verdad?, a la destrucción de los matrimonios o la separación de los matrimonios dentro de la iglesia. Porque les repito este punto, hermanos, hay muchas iglesias bautistas donde no se toleran matrimonios segundos o divorcios y segundas nupcias, aunque vengan del mundo, no se toleran. Pero ¿cómo destruir un segundo matrimonio cuando Cristo los ha rescatado de haber sido destruidos por Satanás, de estar siendo llevados y arrastrados al infierno? ¿Cómo nosotros los hemos de separar esos matrimonios? Algunos asumen una posición muy legalista y dicen que si un hombre se convierte a Cristo y está viviendo en un segundo matrimonio, pues debe separarse y regresar con su primera esposa o con su primer esposo. La mujer, una vez escuché yo, ¿verdad? Porque aquí ha llegado gente pidiendo consejo. Hemos estado por ahí, ¿verdad?, dando consejo. Una vez llegó aquí una pareja y los atendimos bien. La mujer venía huyendo de su marido, lo había dejado con 4 hijos. El hombre había dejado a su pareja porque no estaba casado, con tres hijos también, y era una situación bien difícil, y ellos me decían, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nosotros ahora que conocimos a Cristo, qué debemos hacer? Y yo le decía, ¿verdad?, a la mujer, pues usted debería de regresarse con su marido. Y muchos dicen, el consejo así muy, muy simple. No, yo le pregunté a ella si su marido se había ya casado, juntado, estaba con otra mujer, y ella me decía, no, que no. Yo le pregunté al muchacho, bueno, ¿y tu pareja? No, también está sola. Y dice, bueno, entonces lo que tú debes hacer es buscarla, casarte con ella. Yo le decía, ¿cuánto tiempo tienen ustedes de vivir juntos? No, pues 2 meses. Ándale. ¿Cuánto tiempo tienen de conocerse? No, pues como unos 4 meses. Y le digo yo a la señora, digo, señora, usted lo acaba de conocer a él y dejó a su marido con sus hijos para irse a vivir con un hombre que tiene 2 meses de conocerlo, así. Y me dice ella, ¿sí? Digo, no. Pero cuando viene alguien que me dice, bueno, yo estoy separado de hace 25 años, vivo con mi esposa. ¿Te acuerdas, amor, de la hermana que nos encargaron, una hermanita? ¿Qué serían? 60 años la hermanita, 60 años la hermanita. Fiel a la iglesia, se quería bautizar, fuimos a su casa y llevaba yo un libro que me habían dado, con el cual no estoy muy de acuerdo yo con ese libro, lo confieso, un libro de discipulado para candidatos al bautismo. Y una de las preguntas
que dice el libro es: ¿usted está casado legalmente? ¿Verdad? Entonces cuando llegamos a esa pregunta con la hermana, le decimos: hermana, pero usted sí está casada legalmente. Y la hermana hace su carita así, dice: no, yo nunca me casé. Ándale. ¿Y qué sigue? Ya no decía que seguía ahí el libro, ¿qué sigue ahora? Me dijo que no, ¿sí? Y bueno, preguntamos nosotros a la hermana. Yo no era pastor, solamente, ¿verdad?, estaba sirviendo en la iglesia. Y me dice la hermana: no, hermano, yo ya tengo 40 y tantos años de junta con mi esposo, y tenemos tantos hijos, tenemos 14 nietos, y ¿por qué nunca se casó? No, pues es que se nos fue pasando y se nos fue pasando y se nos fue pasando. Ándale. Ya. Hay casos. Ya. Otros casos, ¿verdad? Que y llega la pareja, llega el matrimonio a la iglesia, se convierten a Cristo y pues no están casados, entonces pues que se regrese cada quien con el suyo, pero el suyo ya se casó y ya se divorció otra vez, y la suya ya se casó 2 veces también, y ¿cómo los regresamos? Entonces nada más los separamos. Qué difícil, ¿verdad? Creo yo que por eso Pablo, hermanos, dice que cada uno en el estado en que fue llamado, en ese estado se case. Y difícil, no crean ustedes, es difícil. El efecto que traerá a la vida de los nuevos creyentes, el hecho de llegar con esta nueva orden de separarse, va a ser un trauma para sus vidas acerca de la vida cristiana, un trauma para los hijos, cuando lo que el Señor quiere es rescatarles, cuando el Señor quiere poner, sí, en sus mentes y en sus corazones el hecho de que sepan y acepten, porque yo no me he topado con gente que no acepte que se equivocó. Tal vez usted ha visto esa película que se llama Prueba de Fuego. ¿Quién no ha visto esa película, Prueba de Fuego? Ustedes no la han visto. Y así se casaron de todos modos. Mira nada más. Allá atrás, ¿sí la han visto todos? ¿No la han visto ustedes? ¿No? Te invito a la casa, Marco, a verla. ¿Sí vas? ¿Sí? ¿Seguro que sí? Todos son testigos, ¿eh? Sí lo invitamos, amor. Sí lo invitamos a verla a la casa. ¿Sí? ¿Los demás sí la vieron de este lado? ¿Y la de los bomberos? Sí. Dice el muchacho negrito, ¿verdad? El moreno, porque creo que negrito es malo, ¿verdad? Dice el moreno: ahora entiendo, primero, que me casé la primera vez por motivos equivocados. Y entiendo que también me divorcié por motivos equivocados. Y quienes lo han hecho equivocadamente, definitivamente. Se equivocaron cuando se casaron y se equivocaron cuando se divorciaron. ¿Qué más? Bueno, el reconocer. Si ciertamente la Biblia los acusa, es el Señor el que determina el pago por su falta. Y si bien más adelante trataremos el efecto negativo en el servicio a la obra, porque luego hay efectos negativos en el servicio a la obra, reconocemos que el trabajo, también aunque es limitado, es necesario para aquellos que han sufrido estos problemas, que han sufrido estas situaciones. A mi juicio personal, hermanos, ellos deben de permanecer unidos en matrimonio, si son un matrimonio. Si están juntos desde hace mucho tiempo, deben de unirse legalmente. Deben de restaurar sus vidas, que si ya de antemano fueron dañadas, ahora en Cristo están siendo reconstruidas. Repito, esto no aplica para aquellos que, conociendo el plan divino, que están unidos en matrimonio, que dieron el sí delante de Dios, sabiendo lo que hacían, luego quieren transgredirlo y ponen, por ejemplo, a aquellos que vinieron sin el conocimiento de estas cosas, habiendo caído en este pecado allá atrás en la vida de inconversos. Quieren recibir el mismo trato y decir: ay, ¿por qué ellos sí y a nosotros no? Porque tú oíste, porque tú conociste, porque tú ya sabías. No aplica. A pesar de todo esto, hermanos, la voluntad de Dios para aquellos que tienen aún la oportunidad, escúchame bien, de reconciliarse, es que se reconcilien. Y si tienen esa idea de separarse y se separan, quédense sin casar o reconcíliense. Reconciliarse
La palabra reconciliarse, que viene de catalazo, significa un cambio mutuo. Significa componer o arreglar las diferencias. Y es precisamente lo que Dios desea. Un cambio mutuo, una recomposición del matrimonio. Y para que haya, hermanos, una composición o una recomposición del matrimonio, lo que se necesita es primero una recomposición para con Dios. La mayoría de las veces, mis hermanos, en los problemas matrimoniales que hay, es porque hay un problema con Dios. Tu problema matrimonial es porque tú tienes un problema con el Señor. Ese es. ¿Cuál es tu problema con el Señor? Reconcíliate con el Señor. Y después vas a poder reconciliarte con tu marido, con tu esposa. ¿Sí? Precisamente lo que Dios desea. Pablo concluye esta exposición, y yo también, con 1 Corintios 7:35. Dice la Biblia: esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, no para poner una trampa, no para hacerte daño, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor, para que te acerques al Señor. Y para los que están solteros, es mejor quedarse así, ¿verdad? Pero si no tienen el don de continencia, jóvenes, cásense. Vamos a orar al Señor y terminamos el día de hoy con el mensaje. Oremos al Padre. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, porque, mi Dios, pues aquí estamos. Bendice nuestros matrimonios, a los esposos, a las esposas, mis hermanos, mis hermanas que están aquí, a los que tienen un problema, Señor, que puedan reconciliarse, que puedan entender cuál es tu voluntad en el matrimonio. En tu mano nos ponemos, Padre. A quienes tienen problemas en su matrimonio, te ruego, Padre, que tú puedas reconciliarles también, y que ellos se reconcilien también contigo. En Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Amén. Pues amén, hermanos, amén, amén. Dios bendiga su palabra. Voy a terminar también con la transmisión. Dios les bendiga.